Un abogado millonario humilló cruelmente a un padre en silla de ruedas dentro de la prisión, pero al día siguiente despertó en el corredor de la muerte, y lo que vivió después lo dejó en completo shock. La vista desde el piso 50 era obscena. Toda la Ciudad de México se extendía bajo los ventanales de la torre corporativa, como un tablero de ajedrez donde Carlos Mendoza movía las piezas a su antojo. Paredes de mármol italiano, diplomas enmarcados en oro, fotografías con políticos que sonreían como si fueran sus amigos. No lo eran, eran sus clientes. Carlos Mendoza tenía 48 años, traje Armani de $15,000 y un Patek Philippe en la muñeca que valía más que una casa en el suburbio. Pero lo más caro que poseía era su reputación. El abogado criminalista más despiadado de México. Este traficante va a pagar 5 millones por la defensa, dijo Carlos a su socio, hojeando un expediente sin siquiera mirarlo a los ojos. En 2 semanas estará libre, como siempre. Su socio, un hombre nervioso de 40 años, asintió rápidamente. Todos asentían rápidamente con Carlos Mendoza. ¿Y el caso del operario que atropelló a la niña? Carlos levantó la vista. Fría. Calculadora. Defensor público. 2 palabras. Como si fueran una sentencia de muerte. Pero señor Mendoza, el hombre está desesperado. Tiene 3 hijos. Perdió su trabajo después del accidente. Dice que fue un error. ¿Que la niña tiene dinero? No, señor. Carlos cerró el expediente con un golpe seco que hizo eco en toda la oficina. Entonces no tengo caso. La justicia es para quien puede pagarla. Los pobres. Que se jodan. El socio tragó saliva. Sabía que discutir era inútil. Carlos Mendoza tenía una filosofía simple, brutal, efectiva. El dinero compra libertad. Los ricos merecen abogados brillantes. Los pobres merecen la cárcel. Y esa filosofía le había dado todo lo que tenía. 3 casas, 5 autos de lujo, una cuenta bancaria que crecía como tumor maligno, y una hija de 22 años que apenas lo miraba cuando llegaba a casa. Pero eso no importaba. El poder. El poder era mejor que el amor. Pero lo que estaba a punto de hacer esa tarde en la prisión cambiaría su destino para siempre. 2 horas después, Carlos conducía su BMW negro hacia la Penitenciaría Federal del Valle. Odiaba ese lugar. El olor a humanidad encerrada. El ruido de las rejas. Las miradas vacías de hombres que habían perdido todo, excepto el tiempo. Pero los clientes millonarios estaban ahí. Y donde había millonarios, había honorarios obscenos. Señor Mendoza, lo saludó el comandante Silva en la entrada, extendiendo la mano con respeto forzado. Su cliente lo espera en la sala de visitas. Carlos ni siquiera estrechó la mano completamente. Un toque. Rápido. Como si el contacto pudiera contagiarle pobreza. Caminaron por corredores grises, con luces fluorescentes que parpadeaban como ojos moribundos. A los lados, celdas. Rostros. Desesperación convertida en rutina. Y entonces, Carlos lo vio. En la sala de visitas, rodeado de familias que lloraban y abrazaban a sus seres queridos. Estaba un hombre en silla de ruedas. Un sacerdote. Padre Joaquín, 65 años. Sotana negra gastada. Manos temblorosas sobre la Biblia que sostenía en el regazo. Y ojos que brillaban con algo que Carlos no podía entender. Paz, compasión, locura. Ese es Padre Joaquín, explicó el comandante Silva, notando la mirada de Carlos. Nuestro capellán. Viene todos los días. Consuela a los presos. Habla con las familias. Carlos soltó una risa seca. ¡Qué desperdicio! ¿Perdón? Un aleijado perdiendo tiempo con bandidos. Debería estar en un asilo, no mimando criminales. El comandante Silva apretó la mandíbula, pero no respondió. Conocía a Carlos Mendoza. Sabía que era inútil discutir con hombres que confunden el poder con la razón. Siguieron caminando. Pero Carlos miró hacia atrás una vez más. Padre Joaquín estaba consolando a una mujer que lloraba desconsolada. El sacerdote le tomaba las manos con ternura, susurrando palabras que Carlos no podía escuchar
pero podía imaginar. Dios tiene un plan. Ten fe. Todo pasará. Mentiras. Mentiras hermosas para gente que no podía pagar la verdad. La reunión con su cliente fue rápida. Otro empresario acusado de asesinato. Otro millonario que había actuado en defensa propia cuando mató a su empleado por robar. Lo voy a sacar en 6 meses, prometió Carlos, firmando el contrato de 3 millones de pesos. Tengo jueces que me deben favores. El empresario sonrió aliviado. Así funcionaba el sistema. Dinero, contactos, poder. La justicia era solo una palabra bonita en los libros de derecho. Al salir de la sala, Carlos escuchó voces en el patio. Cánticos, oraciones. Padre Joaquín estaba conduciendo misa para los prisioneros del corredor de la muerte. Carlos se acercó, curioso como quien observa un accidente de auto. No por compasión, sino por morbo. 20 hombres, uniformes naranjas, cadenas en los pies. Todos arrodillados frente a un altar improvisado, mientras Padre Joaquín, desde su silla de ruedas, levantaba una hostia con manos temblorosas. El cuerpo de Cristo, susurraba el sacerdote. Amén, respondían los condenados. Carlos cruzó los brazos, sonriendo con desdén. Uno de los prisioneros notó su presencia, lo miró, y Carlos reconoció esos ojos. Miguel Herrera, 35 años, condenado a muerte, ejecutado en 2 semanas. Carlos había leído sobre ese caso. Un operario acusado de asesinar a su jefe durante un robo. Defensor público incompetente. Pruebas circunstanciales. 0 recursos para investigación. El tipo perfecto de cliente que Carlos Mendoza jamás tomaría. Porque Miguel Herrera no tenía dinero. Pero lo que diría en ese momento plantaría la semilla de su destrucción. Cuando la misa terminó, Padre Joaquín se acercó lentamente en su silla de ruedas hacia la salida. Carlos estaba parado justo en el centro del pasillo, bloqueando el camino. «Padre», dijo Carlos con falsa cordialidad, sin moverse un centímetro. «Dígame, ¿no es cruel darles esperanzas a hombres que van a morir de todos modos?» Padre Joaquín levantó la vista. Sus ojos cansados se encontraron con los de Carlos, y sonrió. Una sonrisa triste, pero genuina. «La esperanza es lo último que muere, mijo». «Mijo». Carlos sintió una punzada de algo extraño en el pecho. ¿Rabia? ¿Incomodidad? «Mijo», repitió Carlos, soltando una risa forzada. «Soy Carlos Mendoza. Gano más en un mes que usted en toda su vida. Y definitivamente, no soy su hijo». Padre Joaquín no perdió la sonrisa. «Todos somos hijos de Dios, Carlos». ¿Ah, sí? Carlos se inclinó ligeramente, mirando directamente a los ojos del sacerdote. «Su Dios no existe, padre. Si existiera, usted no estaría en esa silla de ruedas, y estos hombres no estarían esperando la muerte». El patio quedó en silencio. Los prisioneros que aún estaban cerca miraban la escena con una mezcla de horror y curiosidad. Nadie hablaba así a Padre Joaquín. Pero Carlos Mendoza no era nadie. Era el hombre que compraba la justicia. «Dios trabaja de maneras misteriosas», respondió el padre con calma sobrenatural. «A veces permite el sufrimiento para enseñar lecciones importantes». ¿Lecciones? Carlos rió con más fuerza. «La única lección aquí es que el dinero compra todo. Libertad, poder, justicia, y su Dios. Es solo un cuento de hadas para consolar a los perdedores». Padre Joaquín cerró los ojos por un momento, como si estuviera orando. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No rabia, no ofensa. Compasión. Compasión profunda y dolorosa. «Carlos Mendoza», susurró el sacerdote. «Oro por ti, porque el día que descubras que Dios existe, será demasiado tarde para tu alma». Carlos escupió en el suelo, justo al lado de la silla de ruedas. «Ore por alguien que lo necesite, padre. Yo tengo todo lo que necesito». Y se dio vuelta, caminando hacia la salida con pasos seguros, firmes, poderosos. Pero por alguna razón, sentía la mirada de Padre Joaquín clavada en su espalda, como si esos ojos pudieran ver algo que Carlos no podía. Algo terrible, algo inevitable.
Pero su crueldad estaba apenas comenzando. Una semana después, Carlos Mendoza regresó a la Penitenciaría Federal. Otro cliente, otro millonario, otra defensa imposible que él convertiría en libertad con un par de llamadas telefónicas y sobres llenos de billetes. Así funcionaba su mundo. Simple, efectivo, corrupto. Caminaba por el corredor principal cuando escuchó una voz familiar. Suave, paciente, como un río que fluye sin prisa. Padre Joaquín. Carlos giró la esquina y lo vio. Ahí estaba el sacerdote, en su silla de ruedas, rodeado por un grupo de 5 prisioneros, sentados en el suelo del pasillo. En sus manos, una Biblia gastada. En sus labios, palabras que los hombres escuchaban con atención casi religiosa. Estaba leyéndoles como si fueran niños, como si fueran dignos de su tiempo. Y el hijo pródigo regresó a casa, y su padre lo recibió con los brazos abiertos. Carlos sintió algo visceral en el estómago. ¿Asco? ¿Rabia? No. Era peor que eso. Era desprecio absoluto. Se acercó con pasos firmes, sus zapatos italianos resonando contra el concreto como martillos golpeando clavos. «Todavía aquí, padre», dijo Carlos con voz que cortaba el aire. «¿Todavía desperdiciando su tiempo con basura humana?» Los prisioneros levantaron la vista. Sus rostros se tensaron. Uno de ellos, un hombre grande con tatuajes en el cuello, cerró los puños. Pero padre Joaquín levantó una mano. «Tranquila. Firme. Paz, hijos míos». «¿Hijos?» Carlos soltó una carcajada cruel. «Padre, estos no son sus hijos. Son asesinos, violadores, traficantes, escoria que la sociedad decidió encerrar para siempre». «No son escoria», respondió Joaquín con calma sobrenatural. «Son personas que cometieron errores». ¿Errores? La palabra explotó en el pasillo como un disparo. Carlos dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar justo frente a la silla de ruedas. «Padre, un error es olvidar las llaves del auto. Estos animales destruyeron vidas, mataron, robaron, violaron. Y usted, un aleijado inútil, los trata como si fueran santos». Silencio. Un silencio tan denso que se podía cortar con cuchillo. Padre Joaquín lo miraba. Sin rabia. Sin ofensa. Solo con esa compasión infinita que hacía que Carlos quisiera romper algo. «Carlos», susurró el sacerdote. «El perdón es...» Pero no terminó la frase. Porque Carlos Mendoza, abogado millonario, defensor de la justicia comprada, hizo algo que cruzó todos los límites. Levantó su pie y pateó una de las ruedas de la silla. Clang. El metal resonó. La silla se tambaleó. Padre Joaquín se aferró a los brazos para no caer, sus manos temblorosas luchando por mantener el equilibrio. Los 5 prisioneros se levantaron de inmediato. El hombre grande avanzó hacia Carlos con furia en los ojos. «¡Hijo de... paz!» La voz de Padre Joaquín cortó el aire como un látigo sagrado. «¡Paz, Miguel! Todos ustedes, paz!» Los hombres se detuvieron, temblando, respirando con dificultad. Pero obedecieron. Carlos miraba la escena con una sonrisa de satisfacción pura. «Miren nada más», dijo, señalando a los prisioneros que protegían al sacerdote. «Bandidos defendiendo a un aleijado. ¡Qué patético!». Padre Joaquín recuperó el control de su silla. Sus ojos, normalmente llenos de luz, ahora estaban húmedos. No de rabia, de tristeza. «Carlos Mendoza», susurró. «Tu alma está en peligro mortal». «¿Mi alma?». Carlos se inclinó hasta quedar a centímetros del rostro del padre. «Si su Dios existiera, padre, me castigaría ahora mismo. Pero mírelo. Ahí sentado, deficiente. Pobre. Humillado en el suelo de una prisión. ¿Dónde está su Dios?». Pero lo que diría después horrorizaría hasta a los criminales más endurecidos. Carlos se enderezó. Miró a su alrededor. Los 5 prisioneros lo observaban con odio puro. Pero él no sentía miedo. Sentía poder. Porque sabía algo que ellos no. El dinero es el único Dios real. Y él tenía mucho de ese Dios. «Escúchenme bien, todos ustedes»,
dijo Carlos elevando la voz, girando lentamente para mirar a cada prisionero a los ojos. Yo soy la prueba viviente de que Dios no existe. Caminó hacia el hombre grande, el que habían llamado Miguel. Miguel Herrera, el condenado a muerte. Carlos lo estudió de arriba a abajo. Uniforme naranja. Cadenas en los pies. Ojos hinchados de tanto llorar. Tú, señaló Carlos. Tú especialmente. Te van a ejecutar en 2 semanas, ¿verdad? Miguel tragó saliva. Sus labios temblaron. 14 días, susurró con voz quebrada. 14 días, repitió Carlos saboreando las palabras como vino caro. Y dime, Miguel, ¿de qué te sirve rezar? ¿De qué te sirve escuchar a este padre leer cuentos de hadas? Padre Joaquín me da fuerza, respondió Miguel con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me da esperanza, yo soy inocente, señor, pero no tuve un abogado de verdad, solo un defensor público que... Claro que no tuviste abogado de verdad. Carlos se rió. Una risa que hizo eco en todo el corredor como el aullido de un demonio. Los defensores públicos son una broma, Miguel. Abogados fracasados que no pueden conseguir clientes reales. Yo podría sacarte de aquí en una semana. Encontraría las pruebas. Desarmaría el caso. Te conseguiría libertad. Miguel lo miraba con ojos enormes, brillantes de esperanza desesperada. ¿En serio? Completamente en serio. Carlos sonrió como serpiente. Tengo contactos, investigadores privados, expertos forenses, jueces que me deben favores. En 7 días tendría tu libertad. Señor Mendoza, yo podría conseguir el dinero. Mi esposa podría vender la casa, mis hermanos podrían... ¿Cuánto tienen? Miguel tragó saliva. 20,000 pesos. Tal vez 30 si... Carlos soltó una carcajada tan cruel que hasta los guardias en el otro extremo del pasillo giraron a mirar. ¿30,000 pesos? Carlos se limpió lágrimas imaginarias de los ojos. Miguel, mi desayuno de esta mañana costó más que eso. Mi traje vale 500,000 pesos. Mis honorarios empiezan en 5 millones. La esperanza en los ojos de Miguel se apagó como vela bajo el viento. Pero usted dijo... Dije que podría salvarte. No dije que lo haría gratis. Carlos se acercó más, su voz bajando a un susurro venenoso. ¿Entiendes la diferencia, Miguel? Yo tengo el poder de darte vida, pero tú no tienes el dinero para comprarla. Miguel cayó de rodillas, sollozando. Por favor, señor Mendoza. Tengo 3 hijos. Mi esposa está embarazada. Yo no maté a nadie. Fue el hijo del dueño quien mató a su propio padre, pero me culparon porque soy pobre, y él es... No me interesa tu historia. Carlos lo interrumpió con frialdad quirúrgica. Me interesan los ceros en el cheque. ¿Y tú? No tienes suficientes ceros. Padre Joaquín, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz temblaba. No de miedo. De dolor. Carlos Mendoza, lo que estás haciendo es maldad pura. Carlos giró hacia el sacerdote. ¿Maldad? Repitió, caminando de vuelta hacia la silla de ruedas. No, padre. Esto es capitalismo. Esto es realidad. La justicia es un producto. Yo la vendo. Solo los ricos pueden comprarla. Así funciona el mundo. No es así como debería funcionar. ¿Ah, no? Carlos se inclinó nuevamente. Entonces dígame, Padre Santo, si su Dios es tan justo, tan poderoso, tan misericordioso, ¿por qué permite que un inocente como Miguel muera? ¿Por qué permite que yo, que he liberado violadores y asesinos con dinero, viva en una mansión? Padre Joaquín cerró los ojos. Lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Dios tiene sus tiempos. Dios no existe. La voz de Carlos resonó en todo el bloque. Prisioneros en celdas cercanas se asomaron. Guardias se acercaron con cautela. ¡Escúchenme todos! Carlos giró en círculo, mirando a cada rostro que lo observaba. Yo humillo a un padre. Pateo a un deficiente. Me burlo de la justicia todos los días. Y nada me pasa. ¿Dónde está el castigo divino? ¿Dónde está la justicia de Dios? Apuntó a Miguel, que lloraba en el suelo.
Este hombre es inocente y va a morir. ¿Dónde está su Dios Salvador? Luego señaló a Padre Joaquín. Este hombre dedica su vida a servir y está deficiente. ¿Dónde está su recompensa celestial? Finalmente se señaló a sí mismo. Y yo, que soy cruel, egoísta y corrupto, tengo todo. Dinero, poder, salud. Si hubiera un Dios justo, yo estaría donde ustedes están. Sus últimas palabras sellarían un destino que jamás imaginó. Carlos caminó hasta quedar frente a Miguel Herrera. El condenado lo miraba desde el suelo, con ojos rojos de tanto llorar. Si Dios existiera, dijo Carlos, levantando su voz hasta convertirla en un grito, yo estaría en tu lugar, Miguel. Un hombre inocente a punto de morir mientras el abogado corrupto vive como rey. Extendió los brazos como crucificado al revés. Que tu Dios me ponga en tu lugar si es tan poderoso, que me despierte mañana siendo Miguel Herrera, que sienta lo que es estar en el corredor de la muerte sin tener dinero para comprar justicia. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un sonido, ni un respiro, como si hasta el aire tuviera miedo de moverse. Padre Joaquín lo miraba con una expresión que Carlos nunca había visto antes. No era rabia, no era tristeza, era terror sagrado. Carlos Mendoza, susurró el padre con voz que parecía venir de otro mundo. Acabas de desafiar a Dios mismo. Acabas de pedir tu propio castigo. Y créeme, Él te está escuchando. Carlos soltó una última carcajada. Más fuerte, más cruel, más vacía. Que me escuche entonces, que haga su peor movimiento. Porque yo no le tengo miedo a fantasmas. Se dio la vuelta, listo para irse. Pero se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás una última vez. Miguel seguía llorando en el suelo. Los otros prisioneros lo consolaban. Padre Joaquín tenía las manos juntas, rezando en silencio con lágrimas corriendo por su rostro. Adiós, Miguel, dijo Carlos con falsa compasión. Disfruta tus últimos 14 días. Yo voy a cenar en el mejor restaurante de la ciudad, con vino que cuesta más que tu vida. Y salió, caminando bajo el sol de la tarde, respirando aire libre, sintiendo el peso de su Rolex en la muñeca, victorioso, poderoso, invencible. Pero esa noche, cuando cerrara los ojos, el universo respondería a su desafío. La arrogancia y el desprecio por la justicia divina de este abogado llegaron al límite. Humilló a un padre deficiente, se burló de un inocente condenado a muerte y desafió a Dios frente a todos. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta crueldad y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Porque lo que va a pasar ahora cambiará todo para siempre. Carlos Mendoza abrió los ojos. Oscuridad. Frío. Un olor penetrante a humedad, moho y desesperación concentrada. ¿Qué diablos? Su voz sonaba extraña, ronca, como si hubiera fumado durante 30 años. Intentó moverse, pero algo tiraba de sus piernas. Miró hacia abajo y sintió que su corazón se detenía. Cadenas. Cadenas en los tobillos. No, 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 no. Se levantó de un salto. O intentó. Su cuerpo se sentía diferente, más ligero, más débil. Como si hubiera perdido 20 kilos de la noche a la mañana. Miró a su alrededor. Paredes de concreto gris. Una pequeña ventana con barrotes. Un retrete de acero inoxidable en la esquina. Y un espejo. Un espejo de metal pulido pegado a la pared. Carlos corrió hacia él. Sus pasos sonaban metálicos por las cadenas. Y entonces vio el reflejo. No era su rostro. No era su rostro. ¡Ah! El grito salió de su garganta como animal herido. Se tocó la cara con manos temblorosas. Esas manos no eran sus manos. Eran más ásperas, con callos, con cicatrices. El rostro en el espejo era más joven, más delgado, con barba de varios días y ojos hinchados. Era el rostro de Miguel Herrera. No, esto no está pasando. Esto no está pasando. Golpeó el espejo con los puños. Una vez. 2 veces. 3 veces hasta que sus nudillos sangraron. ¡Guardia! ¡Guardia! Necesito salir de aquí. Pasos se acercaron por el corredor.
Una cara familiar apareció entre los barrotes de la puerta. Era el comandante Silva. «Cálmate, Miguel», dijo el director con voz cansada. «Ya sé que estás nervioso, pero gritar no va a cambiar nada». «No soy Miguel, soy Carlos Mendoza, el abogado. Estuve aquí ayer visitando a un cliente». El comandante Silva lo miró con lástima. «Miguel, entiendo que el estrés de la ejecución te esté afectando, pero...» ¿Ejecución? La palabra cayó como guillotina. «Tu ejecución es mañana a las 6 a.m., continuó Silva. 14 horas. Lo siento. Hijo, ya no hay más apelaciones». «No, escúcheme, soy Carlos Mendoza. Revise mi identificación, llame a mi oficina, haga algo». Pero el comandante Silva solo negó con la cabeza y se alejó. «Los últimos días siempre son los peores», lo escuchó murmurar. «Algunos pierden la cabeza completamente». Carlos se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad. El pánico le apretaba el pecho como tornillo de banco. Miró sus manos. Las manos de Miguel Herrera. Tocó su rostro. El rostro de Miguel Herrera. Sintió las cadenas. Las cadenas de Miguel Herrera. «Dios mío», susurró. «Dios mío, esto es real». Y por primera vez en su vida adulta, Carlos Mendoza comenzó a llorar. Pero descubrir dónde estaba su propio cuerpo lo destrozaría aún más. 3 horas después, 2 guardias vinieron a buscarlo. «Hora de tu última audiencia con el defensor público, Miguel», anunció uno de ellos abriendo la celda. Lo esposaron y lo llevaron por corredores que Carlos conocía bien. Pero ahora todo se veía diferente. Desde la perspectiva del condenado. Las miradas de los otros prisioneros. Algunas de lástima. Otras de alivio por no ser ellos. Lo sentaron en una sala pequeña, una mesa, 2 sillas, y un hombre de 40 años con maletín desgastado y cara de no haber dormido en días. El defensor público. «Miguel», dijo el abogado con voz monótona. «Lamento informarte que la última apelación fue rechazada esta mañana. La Corte Suprema negó revisar el caso. No hay más recursos legales». «Espere». Carlos se inclinó sobre la mesa. «Yo puedo ayudar. Soy abogado. Carlos Mendoza. Déjeme ver el expediente. Puedo encontrar errores procesales, puedo...». El defensor público lo miró con ojos cansados. «Miguel, entiendo que estés desesperado. Pero inventar que eres otro abogado no va a...». «No estoy inventando. Llame a mi oficina. Mendoza en Asociados. Torre Corporativa, piso 50». El defensor suspiró. Sacó su celular. Marcó el número que Carlos le dictó. Esperaron. «Sí, buenos días. Habla el defensor público Marco Ruiz. ¿El señor Carlos Mendoza está disponible? Es una emergencia». Pausa. El rostro del defensor cambió. «¿Perdón? ¿En el hospital? ¿Desde cuándo?» Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Entiendo, gracias». El defensor colgó. Lo miró con expresión extraña. «Miguel, no sé qué está pasando, pero Carlos Mendoza fue encontrado esta mañana en estado vegetativo en su casa. Está en el Hospital General. Los médicos no saben qué le pasó. Su cerebro simplemente dejó de funcionar». La sala comenzó a dar vueltas. «No, no, no, no». En ese momento, alguien encendió la televisión en la sala de espera contigua. Las noticias. Y Carlos vio su propio rostro en la pantalla. Su verdadero rostro. En una camilla de hospital. Conectado a respiradores. Ojos cerrados. Máquinas pitando a su alrededor. «El reconocido abogado Carlos Mendoza fue encontrado inconsciente en su residencia», decía la reportera. «Los médicos describen su condición como estado vegetativo persistente sin causa aparente. Su hija, Ana Mendoza, pide oraciones». La cámara mostró a Ana. Su hija. Llorando fuera del hospital. «Por favor», sollozaba ella. «Si alguien sabe algo, mi papá es todo lo que tengo». Carlos sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No por él, por ella. Por primera vez, veía el dolor que su ausencia causaba.
Miguel, la voz del defensor lo sacó del trance. Lo siento, no hay nada más que pueda hacer. Tu ejecución es mañana a las 6 a.m. ¿Hay alguien a quien quieras ver? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? Carlos no respondió. Solo miraba la pantalla, su propio cuerpo, vacío, como cáscara sin alma. Y entendió todo. Dios había respondido su desafío. Pero quien apareció para visitarlo lo cambiaría todo. De vuelta en la celda, Carlos se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, temblando. 14 horas. En 14 horas, este cuerpo sería ejecutado. Y él moriría con él. Un hombre inocente, pagando por crímenes que no cometió, mientras su propio cuerpo permanecía vivo pero vacío en un hospital. Esto es justicia, susurró Carlos al vacío. Esto es lo que Miguel siente. El sonido de una silla de ruedas interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista. Padre Joaquín estaba frente a su celda. Los ojos del sacerdote sabían. Hola, Carlos, dijo el padre suavemente. Carlos se arrastró hasta los barrotes. Se aferró a ellos como un náufrago a tabla de madera. Padre, padre, tiene que ayudarme. Soy Carlos Mendoza. Estoy atrapado en el cuerpo de Miguel. Por favor, tiene que creerme. Padre Joaquín asintió lentamente. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Porque Dios me lo mostró, respondió el sacerdote con calma sobrenatural. Me mostró lo que ibas a sufrir. Me mostró tu castigo. Carlos sollozó. Padre, lo siento. Lo siento tanto. Fui cruel. Fui horrible. Pero no puedo morir. No puedo morir como Miguel. ¿Y por qué no? La pregunta fue suave pero devastadora. Miguel tampoco puede morir. Pero tú te reíste de su inocencia. Te burlaste de su desesperación. Lo sé, y estaba equivocado. Pero por favor, tiene que haber una forma de deshacer esto. Padre Joaquín se acercó más. Sus ojos reflejaban infinita compasión mezclada con algo más profundo. Justicia. Carlos Mendoza, desafiaste a Dios. Pediste estar en el lugar de un inocente condenado. Y Dios te dio exactamente lo que pediste. Pero no lo decía en serio, ¿no? El padre inclinó la cabeza. Dijiste, que me despierte siendo Miguel Herrera. Dijiste, que sienta lo que es estar en el corredor de la muerte. Dijiste, si Dios existe, que me ponga en su lugar. Cada palabra era como cuchillo en el corazón. Dios te está enseñando, Carlos. Te está mostrando lo que realmente significa estar sin dinero, sin poder, sin esperanza. Te está mostrando la injusticia que tú perpetuaste. Ya aprendí la lección, lo juro, cambiaré, defenderé a los pobres, ayudaré a todos. Solo no me deje morir. Padre Joaquín cerró los ojos, como si estuviera escuchando algo que Carlos no podía oír. Cuando los abrió, había una chispa diferente en ellos. ¿De verdad aprendiste, Carlos? ¿O solo tienes miedo de morir? Ambas. Las dos cosas. Tengo miedo y aprendí. Padre, por favor. El sacerdote respiró profundo. Pasa esta noche como Miguel. Siente lo que él siente. Y si mañana, cuando te lleven a la cámara de ejecución, todavía eres capaz de sentir compasión por otros en lugar de solo por ti mismo. Se detuvo. Entonces tal vez, solo tal vez, Dios tenga misericordia. Y se fue, dejando a Carlos solo en la oscuridad de la celda, con el reloj avanzando hacia su muerte. La experiencia final lo transformaría para siempre. Las horas pasaron como tortura lenta. Carlos experimentó todo lo que Miguel Herrera había sentido durante años. El frío del concreto contra su espalda. El sonido de otros prisioneros llorando en la noche. El peso de las cadenas en sus tobillos. La comida horrible que le pasaron por la ranura de la puerta. Pero peor que todo eso, era el miedo. El miedo visceral, animal, de saber que en horas, en minutos, dejarías de existir. No por algo que hiciste, sino porque no tenías dinero para pagar tu inocencia. Dios, susurró Carlos en la oscuridad. Ya no burlándose, ya no desafiando.
Dios, si estás ahí, ahora entiendo. Ahora veo lo que hice. Lágrimas corrían por sus mejillas. Miguel es inocente. Yo, yo pude haberlo salvado. Pude haber investigado. Pude haber defendido su caso. Pero no lo hice porque él no tenía dinero. Su voz se quebró. Lo condené a muerte. No con mis manos, sino con mi avaricia. Con mi desprecio. Cerró los ojos. Si me das una segunda oportunidad, si me dejas regresar, cambiaré todo. Defenderé a Miguel. Probaré su inocencia. Y cambiaré mi vida. Ya no venderé justicia solo a los ricos. El silencio de la celda era absoluto. Pero incluso si no lo haces, incluso si muero aquí, gracias. Gracias por mostrarme la verdad antes del final. Y por primera vez en décadas, Carlos Mendoza rezó de verdad. No pidiendo, agradeciendo. A las 5 a.m. escuchó pasos acercándose. Los guardias. Era hora. Carlos se levantó, temblando. Pero extrañamente, en paz. La puerta se abrió. Pero en lugar de los guardias de ejecución, Padre Joaquín entró. Solo. Carlos, susurró el sacerdote. ¿Aprendiste? Sí, respondió Carlos con voz firme. Aprendí que la justicia no es un producto, que cada vida tiene valor, que Miguel merece vivir, que yo he sido un monstruo. Padre Joaquín sonrió. ¿Y qué harás si regresas? Salvaré a Miguel, aunque me tome años, aunque no me pague nada, lo salvaré, y cambiaré todo mi escritorio, mitad de casos gratuitos, mitad pagados, justicia real. El padre asintió. Entonces, despierta. ¿Qué? Despierta, Carlos Mendoza. Padre Joaquín tocó su frente con el pulgar, haciendo la señal de la cruz. Despierta. Carlos cerró los ojos. Y cuando los abrió, luces blancas. Pitidos de máquinas. Olor a desinfectante. Hospital. Carlos Mendoza estaba en su propio cuerpo, en su propia cama de hospital, con Ana llorando a su lado. Papá. Papá, despertaste. Los médicos corrieron a examinarlo. Nadie entendía cómo. Su cerebro había estado completamente inactivo durante 18 horas, pero ahora estaba despierto, consciente, cambiado. 2 días después, Carlos Mendoza salió del hospital y fue directo a la Penitenciaría Federal. Vengo a tomar el caso de Miguel Herrera, anunció al comandante Silva. Pro bono, gratis. Pasó los siguientes 6 meses investigando. Encontró las pruebas que los defensores públicos no tuvieron recursos para buscar. Encontró al verdadero asesino. Encontró testigos que nadie había entrevistado. Y 2 años después, Miguel Herrera salió libre, inocente, vivo. Carlos transformó su escritorio. 50% de casos gratuitos para pobres, 50% pagados por ricos. Su hija Ana se graduó en Derechos Humanos, y por primera vez estaba orgullosa de su padre. Padre Joaquín se convirtió en su consultor ético. Visitaba el escritorio cada semana. Y Carlos nunca, jamás, volvió a ver la justicia como un producto que solo los ricos podían comprar. Porque había aprendido la lección más importante de su vida: que la verdadera justicia no tiene precio, y que cuando desafías a Dios, Él te responde de maneras que jamás imaginarías. ¿Qué opinan de la lección que este abogado tuvo que aprender? Cuéntenos en los comentarios qué piensan sobre la justicia para ricos versus pobres, y suscríbanse al canal para más historias emocionantes de transformación. Nos vemos en el próximo video que ya va a comenzar.